Con todas estas recomendaciones hemos propuesto un algoritmo de manejo del paciente con síndrome febril agudo de origen desconocido procedente de áreas endémicas de dengue. En esta imagen les presento un resumen de las recomendaciones que se han presentado hasta el momento y parte de la evaluación del paciente con síndrome febril agudo, las recomendaciones iniciales que incluyen una hidratación adecuada y uso de paracetamol o acetaminofén para el manejo de los síntomas, la contraindicación de utilizar aspirina, dipirona o AINES y realizar un hemograma completo en los primeros días de enfermedad, incluyendo siempre un cuadro hemático entre el día 3 y 4, comenzando desde el primer día de fiebre. Con esta información, sumada a la información clínica, el examen físico y la anamnesis, es posible aplicar entonces la escala diagnóstica que se presenta aquí, la recordamos en este recuadro, y dependiendo del puntaje podemos hablar si el paciente tiene una probabilidad importante de tener dengue o no. Si el paciente tiene 3 puntos o menos, la probabilidad de que sea dengue es baja y es importante que ese paciente sea evaluado para buscar otra causa de fiebre. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes con síndrome febril agudo, que muchas veces se catalogan como dengue y que desarrollan complicaciones, en realidad tienen otras enfermedades, incluyendo infecciones bacterianas, que se podrían beneficiar de un tratamiento antibiótico oportuno. Entonces es muy importante que esta recomendación de buscar otra causa de fiebre sea llevada con mucho sigilo, mucha responsabilidad. Ahora, si el paciente tiene más de 4 o más puntos en la escala diagnóstica, consideramos que hay una probabilidad importante de dengue. Es un paciente que desde luego debe notificarse al sistema de vigilancia y es un paciente que debe evaluarse clínicamente para determinar si hay signos de alarma, si hay dengue grave o si tiene una comorbilidad o riesgo social que necesite un manejo intrahospitalario. Si es así, el paciente se debe hospitalizar y evaluar por el especialista que le corresponda, internista o pediatra. Debe entrar en un monitoreo permanente de signos vitales, un balance hídrico, medición de hematocrito, función renal, función hepática, y los pacientes que tengan dengue grave deben tener acceso a una unidad de cuidado intensivo. Los pacientes que no tengan una indicación de hospitalización son pacientes que no deben sacarse del seguimiento, son pacientes que deben entrar en un manejo ambulatorio con evaluaciones periódicas. ¿De qué van a depender estas evaluaciones periódicas? Del estado del paciente. Una recomendación que nosotros tenemos es que si el paciente tiene entre 50.000 plaquetas y 120.000 o el hematocrito ha mostrado algún nivel de ascenso, ese paciente debe evaluarse cada 24 horas con control de cuadro hemático. Si el paciente tiene más de 120.000 plaquetas y el hematocrito está estable, puede postergarse la evaluación unas 48 horas, o si se evaluó en el día 4 de enfermedad, podrá evaluarse hacia el día 6 con cuadro hemático y con toma de suero para el estudio serológico diagnóstico. Nuevamente hay que preguntarse si hay signos de alarma después de cada evaluación, y si es así, pues debe hospitalizarse como se mencionó anteriormente, y solamente después del 6.º día de enfermedad, en ausencia de cualquier signo de alarma o de cualquier indicación de dengue grave, se podría considerar suspender el seguimiento. Es muy importante que se aproveche además los espacios que tiene el médico para educar también al paciente y a su familia en los temas relacionados con la prevención de la enfermedad a través de eliminación de criaderos en sus casas, evitar la automedicación y promover ambientes sanos dentro de su entorno familiar y dentro de su comunidad. Este algoritmo que les presenté anteriormente tuvo una evaluación en una institución de salud de Santander, donde tuvimos la experiencia de educar a los profesionales del área de salud, ubicar imágenes del algoritmo en los consultorios
e hicimos una evaluación de un antes y un después de aplicar el algoritmo en la institución. Aquí tenemos el número de hospitalizaciones que se presentaron antes de aplicar el algoritmo y después de aplicar esta intervención. Como observamos, hay una reducción importante que se cuantificó en una reducción de el 79% en la tasa de hospitalizaciones. Y esto estuvo relacionado con una reducción de los casos complicados. Esto, desde luego, lo atribuimos al hecho de que los pacientes recibieron una orientación temprana, adecuada de hidratación, selección adecuada de analgésicos, y todo esto, con base en lo que se ha visto en otros escenarios, pueden ser intervenciones suficientes para alcanzar un impacto como este. Una cosa muy interesante de este estudio, que está publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública del 2011, es que la aplicación de este algoritmo no generó ni un aumento de consultas ni un aumento de los hemogramas. Lo que quiere decir que aplicar un algoritmo como este no genera un gasto y, al contrario, lleva a una reducción de las hospitalizaciones y, por tanto, de los costos asociados a la atención del dengue. Entonces, en conclusión, la sospecha clínica temprana del dengue y las intervenciones instauradas en los primeros días de la enfermedad tienen un impacto importante en el pronóstico de la enfermedad. Por otra parte, algoritmos de manejo del síndrome febril agudo pueden reducir la necesidad de hospitalización, y de esta manera llegamos a un uso eficiente de los recursos asistenciales y, por consiguiente, a una reducción de la carga de la enfermedad.